Bueno, hola, mi nombre es Arturo Jamaica y vemos con ustedes un intro de Kirby Amazing Mirror, que es uno de mis juegos favoritos o quizá el que más me gusta de Kirby. La verdad tiene sus detalles, ¿no? O sea, como que la historia es buena, el modo de juego es bueno y pues yo creo que les va a gustar bastante, así como a mí. Además de quiero aprovechar para platicarles sobre, no sé, cómo empecé esto de desarrollo y que al final cómo acabó y cómo es que terminé haciendo todo esto que se llama software. Y pues dije, ¿por qué no grabar, probar la capturadora, meter un poco de juegos que quizá no conozcan y a mí me gustan bastante y yo creo que es un gran juego y pues vamos a empezarlo desde cero. Además tiene minigames y ya sabrán, ¿no? Todo lo que a Nintendo le encanta y tiene un modo multijugador con el cable link que era pues fabuloso, ¿no? Entonces, básicamente pues somos Kirby y tenemos que ir en contra de Metal Knight. Igual, hace mucho que no juego este juego, así que me voy a acostumbrar un poco a los controles todavía. Aquí está el D-pad, por favor, perfecto. Entonces, básicamente pues somos Kirby, lo que podemos hacer es volar, caer y bueno, comer piececitas y vamos con nuestros amigos. Kirby hace pues nada realmente, más que absorber. Y lo que absorbe pues son poderes de sus contrincantes, ¿no? Y bueno, aquí vemos los primeros niveles y pues ya. Bueno, como les mencionaba, la idea de este video pues es más que nada platicarles sobre cómo empecé a programar y qué tiene que ver con Kirby, pues realmente nada. Siempre que me gusta como poder platicar, pues digamos a todos ustedes sobre algo que siempre me preguntan, la verdad es algo muy recurrente y déjenme un besito, un besito. No me lo dan. Bueno, algo de lo que quizá pueden aprender que es de lo que más bien yo he aprendido un poco de desarrollo y que a mucha gente pues, le gusta y me dice, oye, ¿de dónde empezaste? ¿Cómo aprendiste? Y así, pues eso es lo que voy a platicar el día de hoy. Y pues básicamente pues yo empecé a programar hace casi 10 años, es ya un buen de tiempo, que tendría como 12, 13 años, 14 quizá, así empezar como, yo creo que como 12 años. Curiosamente yo vivo en Querétaro, que es una ciudad de México que está al centro, básicamente, y pues ahí no es que haya algo en particular, realmente la ciudad vive pues mucho de industria y turismo a veces y en general de muchas cosas. Mi familia es de toda la vida de acá, entonces es algo pues muy recurrente en cuanto a por qué vivo acá y así, pues porque aquí está mi familia. Y básicamente yo empecé, les digo, hace como 10 años, un poquito más. Yo tengo 25 años. Recién cumplí y me acordé de que ya tengo 10 años en pues fue bastante curioso, ¿no? Y bueno, pues básicamente el gusto que me nació de esto fue pues por los videojuegos. Quizá a muchos de ustedes también les nació el gusto de programar por esto y pues inicialmente fue pues una de las razones por las cuales yo quise estudiar videojuegos. De hecho, a mí me encantaba, he tenido todas las consolas de Nintendo de toda la vida. De hecho, yo creo que la única que me gustan realmente no. He tenido también las otras, pero no me gustan tanto como las consolas de Nintendo. Y pues yo creo que sí fueron parte importante de mi vida, especialmente las sagas más básicas como Mario, Zelda. Y yo siempre dije, primero quería hacer caricaturas, que era algo que dije, yo quiero hacer caricaturas. Desde niño, que serán 6, 7 años, yo dije, voy a hacer caricaturas el resto de mi vida. Y pues básicamente fue algo que empecé un poco a hacer, me metí a clases como de dibujar y así. Y sí sé un poco, pero quizá no el estilo que me gustaría, pero sí, pues si me siento un poco y le dedico tiempo, no voy a hacer un gran Picasso, pero sí voy a poder dibujar, ¿no? Y parte de lo que quería dibujar era para poder hacer juegos, la verdad. Y me encanta muchísimo este tipo de arte. Vean, los píxeles con tan poco hicieron muchísimo. O sea, la calidad de Kirby en este juego es impresionante, siendo que es un colorín. De hecho, yo tenía este juego en cartucho. Creo que todavía lo debo de tener. Seguramente esto es una copia de Wii, de las digitales. Y básicamente lo padre de este juego pues era los poderes de Kirby. Uy, ando un poco... ¿cómo se dice? Y me va a matar. Ahí está. Bueno, entonces yo empecé haciendo videojuegos y me encantaba, la verdad. Entonces cuando estaba yo creo que saliendo de la primaria, empecé a comprar muchos juegos que por lo regular los vendían, pues, más que no había otra manera más que comprarlos pues en la calle. O sea,
yo creo que la única manera que había. Y curiosamente por ese tiempo alrededor de mi casa pusieron 2 tienditas de arreglar computadoras, ¿no? Y entonces yo dije, me voy a ir y les iba y les compraba juegos a esos cuates. Además de comprar juegos, pues yo compraba revistas. Muchísimas revistas. De tener todavía, de hecho debo de tenerlas casi todas. Tendré unas 300, 400 revistas como de 2 o 3 años de Club Nintendo, de N64, de Atomics o de lo que ustedes quieran. Y pues básicamente las revistas pues eran la manera que yo me enteraba de todo, ¿no? Como de qué estaba pasando, el E3, las nuevas consolas. Yo me acuerdo que estaba súper emocionado en ese tiempo por el Nintendo DD, que nunca llegó realmente a América, pero era Nintendo 64 DD era como lo más grande que estaba esperando. Y todavía esto de que internet y eso pues era algo totalmente nuevo, ¿no? Yo la verdad nunca me... ¿Cómo está? Ahí está. No pude. O sea, toda esta parte de los videojuegos pues empezó un poco porque yo desde quizá el sexto de primaria mi mamá compró una computadora. Y era una computadora de mi tía que seguramente le vendió a mi mamá nada más porque sí, porque ya no la quería. Entonces era una Windows 98 o 95, no recuerdo si ya era una compu que era de alguien y que después la compró mi tía. Y curiosamente en esa consola había algo muy interesante que era Doom, venía instalado, corría bastante bien de hecho. Y también traía algunas otras con juegos como Deus Ex creo era, y traía más juegos, o sea, ya por defecto traía más juegos la misma computadora, lo cual era padre. Y pues yo me dediqué como a poder jugar juegos pues que en ese tiempo ya eran viejos. O sea, a mí me tocaba jugar juegos más viejos de los que había y me acuerdo que había sitios de Abandonware, que de hecho todavía existen esos sitios, los mismos que yo llegué a visitar en ese tiempo. Podía descargar como programas y me nació la idea de aprender a hacer cosas en Visual Basic, recuerdo muy bien. Que será tendría como 10, 12 años. Y bajaba todos los suites de desarrollo y aplicaciones para hacer eso. Y a mí sí me costaba la vida, ¿no? Aprender eso. Y decía, ¿cómo la gente aprende esto? Debo de llegar a estudiar ingeniería para poder saberlo. Y ya sabrán, ¿no? Todo lo que quizá hoy en día escucha, ¿no? Entonces yo decidí que iba a aprender a programar y dije, con esto, ¿no? Entonces en ese tiempo fue cuando estaba saliendo Napster, me parece, y tenía internet en mi casa con una cuenta que me había encontrado de esas de Prodigy. Entonces yo llamaba el número por el modem y de ahí pues básicamente conseguí internet gratis. Yo nunca llegué a pagar por internet y de ahí le dije a mi madre, quiero una computadora, consígueme una computadora nueva. Y iría como en primero de secundaria o sexto yo creo, y me compraron una HP de esas Pavilion ultra grandototas, bastante buena. Yo creo que por ella era en el año 2000, me parece, un poco. O igual antes, no sé exactamente las fechas, no me acuerdo muy bien. Y empecé a jugar juegos un poquito más modernos, ¿no? Age of Empires quizá, empecé a jugar... no sé, creo que en eso Half-Life, que era lo que había en ese tiempo. Y también empecé a jugar, no sé qué habría... no sé si Halo es contemporáneo a esa época o me acuerdo haberlo tenido en una consola de esas, pero llegué a jugar Halo en esa máquina, llegué a jugar todos los Zoo Tycoon, Transportation Tycoon que me encantaban. No sé si era en esa o en la anterior, pero era algo como que muy recurrentemente hacía. Y pues me encantaba, o sea, yo sí dije, de aquí soy, de aquí voy a dedicar. Y después de ahí dije, voy a empezar a hacer juegos y bajé aplicaciones para hacer juegos y pues ninguna me servía, no había tools como ahora. De hecho hoy en día es como más fácil porque hay más tools y más cosas interesantes que aprender. Y pues me metí a todo el tema de desarrollo de juegos y pues no funcionó. Entonces leí que en ese tiempo pues la única manera de aprender era mediante foros, tendría como 12, 13 años. Y pues con los foros empecé a aprender pues lo básico de programación, un poco más de seguridad, no tanto de programación, de sistemas operativos, que era lo que más me interesaba, aprender un poquito de C. Y después dije, internet, hay que hacer una página de internet de videojuegos. Entonces decidí hacer mi primera página de videojuegos, que seguramente les ponga en el canal para que la vean. Y pues en esa ventana de videojuegos era más bien mi página de videojuegos, pues podían ustedes aprender nada, realmente era como una página
que había hecho muy, muy rápido. Y después ya como o sea, yo seguía como yendo a comprar juegos y tenía mi consola. En ese tiempo era un GameCube, me parece. Pues decidí que era lo que iba a hacer y mi compu, la verdad, me fascinaba, ¿no? Entonces ya para, ¿qué será? Tercero de secundaria, decir que tendría como 14 años, 15 años, hice mi primera página web, que básicamente era una página pues para la escuela o algo así, como de chisme, según yo, que me había inventado, una locura así, un poco de niño teenager. Y pues terminé aprendiendo y luego decidí hacerla en forma. Entonces aprendí a manejar dominios, a manejar cPanel, a manejar FTP, a manejar hosting, y ya sabrán toda esa parte. Eso tendría como 15 años. Lancé mi primera página que se llamaba Tecnicida, recuerdo muy bien. Le hice publicidad, según yo iba a lanzar una página y iba a ser un exitazo en la ciudad, y no hacía nada. Era un PHP Nuke que había instalado, y el PHP Nuke lo que hacía era instalar un template, y en ese tiempo pues eran como muy populares los PHP Nukes. Entonces decidí contratar mi primer servidor o mi primer cPanel, que esos que costaban $300. Luego de ahí vi que estaban surgiendo esto que era WordPress, y me llamó muy la atención el hecho de WordPress y lo que hacía y cómo funcionaba y así. Y pues WordPress pues fue como el inicio de la programación para mí en general, ya como para web y hacer cosas un poco más grandes. Y a los 16 empecé a trabajar con un blog. Sí, creo que tenía como 16. Y para ese tiempo yo también vendía videojuegos, con que los quemaba, y aprendía como a hacer videojuegos de lo que, pues, más bien a venderlos, o sea, como series y así. En ese tiempo pues no había, la gente no sabía nada de torrents ni nada. Entonces yo me metía, descargaba los juegos y los vendía, o no juegos, sino, bueno, sí, lo que fuera. Y me compré, me acuerdo, mi primer iPod, que fue un iPod 5G, 2005 debió haber sido. Se considera que se fue hace 10 años, y 2005, primer iPod, tercera generación del video, quinta generación, que era el iPhone video. Y básicamente pues ahí fue cuando dije, esto me encanta y quiero hacer esto el resto de mi vida. En ese tiempo yo era muy, de hecho todavía lo soy, fan de escuchar podcasting. A mí me encanta todo el tema de podcast y escuchar y estar trabajando en eso. Y decidí abrir un blog que era Walges. Me acuerdo que empecé a abrir un blog porque me gustaban mucho los blogs en general. Me gustaba mucho Shataka, 1040, blogs de Nintendo que todavía existen. Creo que Nintenderos existían en ese tiempo también. Y había alguna que otra página, ¿no? Entonces, por ahí de los 16, 17 empecé yo a trabajar ya un poco más en forma en toda la parte de desarrollo de sitios de WordPress. Empecé a tener algunos clientes. Ya tenía que 16, 17 años, empecé a hacer páginas directamente para clientes. Y pues era divertido, la verdad. Yo creo que fue de los años más divertidos de mi vida el aprender todo eso. Y yo estaba pues en la preparatoria apenas entrando, y pues siempre le movía eso, ¿no? Y me dediqué un buen de tiempo a meterme en la seguridad, a aprender un poco más. Cuando decidí hacer el blog, nadie me peló realmente, hasta que conocí a un cuate que se llamaba Walter, que seguramente lo ubican, que es por eso se llamaba mi blog Wales en ese tiempo. Y junto con él tuvimos un blog durante casi, que habrán sido unos 8 o 7 años más o menos. Fue uno de los blogs más visitados de México en general. Habrá tenido unas 100,000, 110,000 visitas al día, más o menos. La gente pues sí lo seguía. Intenté hacer cosas con video. De hecho hay videos míos todavía de tutoriales en ese tiempo, de cosas de WordPress específicamente, cómo instalarlo y así. Eso ya era un poquito más después. Pero pues yo siempre me acuerdo que habíamos hecho una compañía de blogs. En ese tiempo no hacía tanto blogs, sino más bien hacía páginas, ¿no? Y se llama Baje de Ideas. Yo también empecé a trabajar un poco en la parte más corporativa, ¿no? Con empresas corporativas. Hice varios internships en empresas pues, conocidas en México. Y me empecé como a colocar un poco, y dije, ¿sabes qué? Si no sé programar todavía muy bien, pues al menos con el blog voy a darme a conocer, y el día que sea bueno en algo, uy, qué baboso. El día que sea bueno en esto, pues quiero que la gente pues me ubique, ¿no? Quizá no por el blog, o sí por el blog, pero que me ubique desde ahorita, pues para que el día que sea ya muy bueno, pues sea como
como más fácil, ¿no? Entonces, pues creo que eso sí sirve bastante bien. Entonces, pues parte de lo que yo quería hacer, pues sí era no tanto escribir, ahí fue donde yo creo que mis muñecas se jodieron un poquito más por escribir. Escribía 5 notas al día, ¿no? Y era hacía muchísimo. Y me acuerdo que para mis 16 años compré mi primera Mac, que era una MacBook negra, que me encantaba, la verdad. Fue la fabulosa. Desde entonces no he cambiado de equipo, yo creo que, o sea, de marca o sea, sigue siendo como el mismo espíritu de esa máquina hasta ahorita, ¿no? Los mismos programas que instalé el día 1 son los que sigo instalando el día de hoy. Y pues la verdad me encanta. Mira qué bonitas animaciones de Kirby. Y me encantaba. Entonces, después ya cuando tenía como 18 años, dije, esto ya va a ser en forma. Entonces, y de días lo voy a hacer en forma, voy a trabajar bien. Y a los 18 años decidí empezar a hacer eso más en forma, trabajar un poquito más en desarrollo como tal. Y pues monté la empresa y nunca fue muy bien, no despegó. Y después de ahí, pues, me llegaron algunos trabajos como de amigos míos de otras ciudades. Empecé a conocer gente de México en general. Me hice muy amigo de mucha gente, la verdad, de México en cuanto a desarrollo. Trabajé en proyectos padres como Dixo. Alguna vez me invitaron a hacer otros proyectos quizá un poco más elaborados, pero pues estaba muy chavo y no sabía ni facturar y no tenía idea del mundo y no tenía idea de cómo manejar un cliente y qué hacer bajo un problema. O sea, yo creo que eso lo aprendí hasta mucho después. Y pues realmente nunca generé gran dinero, o sea, era como muy eventual. Y aquí me van a matar, ¿no? Ay, no, ahí está. Y después de ahí pues decidí ahora sí montar un proyecto con un amigo que conocía, era una empresa como tal. Porque les llamó, ¿verdad? Y morí por no llamarles a mis amigos, pero ya me van a matar. Ahí voy de nuevo. Entonces, pues decidí hacer mi proyecto personal, digamos, a tener una empresa, una SA un poco más formada y en orden. Y pues, la verdad, nunca me encantó cómo inició. Empezamos a meter socios pues, que no eran quizá de nuestra edad, que no entendían lo que queríamos hacer. Y pues la empresa hasta hoy en día creo que sigue funcionando. No sé, escuché algunos rumores de que ya no, y como malos comentarios de mucha gente y que mucha gente se había salido. Y pues, bueno, uno ya no dice esas cosas, pero pues yo decidí montar mi propio camino. Empecé después de ahí a trabajar con unos americanos. Ahí me hice muchísima experiencia porque los cuates eran muy buenos. La verdad, yo creo que si de alguien aprendí fue de gente en Estados Unidos. Esos cuates manejaban Django de manera impresionante. Pues yo sabía lo básico, ¿no? Quizás de 1 o 2 proyectos. Y pues eso me hizo conseguir ese trabajo y hasta ahora en día no me arrepiento de haber aceptado. Y quizá si me hubiera podido quedar con él hasta el día de hoy, yo creo que seguiría, la verdad. O sea, tener una experiencia internacional trabajando con americanos fue bastante padre y volví a morir. Y pues yo creo que fue no solo divertido, sino también mucho aprendizaje. Y empecé a manejar mis primeros equipos de desarrollo como yo los quería manejar, o sea, un poco más light, un poco más en orden. Trabajar con jefes es difícil también, pero pues, siempre me he acostumbrado, no es algo que me disguste, pero pues siempre me quedó la espinita de hacer como lo mío, ¿no? Y hace más o menos como 4 años participé en un concurso de esos iWeekend, Startup Weekend, ya ni me acuerdo cómo era. Y gané, y yo salía con una amiga de la escuela, una niña pues, y su amigo me dice, pues, nos hicimos amigos o conocidos, y pues lo iba yo a ver todo el tiempo al Starbucks, y pues, lo conocía porque en el Starbucks básicamente. Y un día le dije, oye, me gané esto, ¿quieres entrar? Y como que no me tomó tan en serio, pero después vio que la cosa iba un poco más en serio y empezó a crecer, y Brownie surgió. Y pues hoy en día la verdad no me arrepiento de nada y me encanta estar trabajando y resolviendo problemas y con clientes. Y pues es bien difícil, pero es padre, o sea, te sientes útil, ganas dinero, te puedes mover, te puedes colocar más, y pues logré hacer cosas que quizá no habría podido hacer de otra manera, y que yo creo que son bastante útiles para mi vida y que realmente me formaron en lo que soy, y que hoy en día me dicen algo de lo que quiero hacer, ¿no? Para el tiempo que yo trabajaba con los gringos, empecé a viajar, me empezaron a invitar a eventos. Les digo porque había mucha gente que me conocía por el blog. Y pues estos viajes a eventos
gracias a la gente de Google, de hecho, que me invitaba, no sé qué veían que me invitaban, la verdad. Hoy en día podría entender por qué me invitan, pero en ese tiempo, no sé, quizá apostaron un poco por mí, eso se los agradezco y es algo que siempre yo creo que voy a estar agradecido. Y pues, obviamente los primeros viajes, pues mi mamá me patrocinaba o yo veía como hacía un poco para llevar un poco de dinero y pues me fui a San Francisco la primera vez sin idea de qué es. De hecho, me acuerdo que ese viaje no lo disfruté tanto pues, porque me daba un poco de miedo. Un poco de miedo, escuchen lo que acabo de decir. Me daba un poquillo de miedo pues porque era solo y tenía 19 años, me parece. Y para esa edad yo creo que sí era... Pues es que no estás tan chavo, pero yo siempre he sido un poco temeroso de ese tipo de cosas, de aventarme, pero al menos en ese tiempo. Entonces me fui con un amigo, conocimos San Francisco, estuvo increíble la verdad y pues regresaría y sigue regresando porque me encanta la ciudad y porque es de mis ciudades yo creo que favoritas y predilectas. Y pues esa ciudad, esos viajecitos fueron los que me abrieron yo creo que la cabeza, ¿no? O sea, que ya me dijeron, oye, no estás tan mal, no estás tan perdido. Creo que en esa vez entendí, yo creo que como 3 charlas de las que había, todas eran las iniciales y de ahí yo creo que decidí a meterme un poquito más por la parte web, que era lo que me interesaba y hasta hoy en día yo creo que los aprovecho mucho más. Las últimas charlas me encantan porque ya sé exactamente lo que hablan, o sea, no me siento newbie para nada, le saco un buen de provecho pues porque ya sabes de lo que se está tratando, digamos, en orden y pues yo creo que vale un buen la pena todo lo que los experimentos y la gente que conoces y pues con quién estás trabajando, ¿no? Y de ahí pues Brownie surgió años después, hice algunos sitios después interesantes de los cuales, pues, de hecho Brownie surgió como una empresa de análisis de datos privados de la gente, o sea, si lo quieren ver así, donde básicamente la idea era recolectar y hacer estudios de mercado basado en eso. De hecho, eso era Brownie. Y después vimos que había más mercado pues, en el desarrollo de aplicaciones. O sea, yo empecé, si lo quieren ver así, como un startup con un producto y después vi que pues, a mí lo que me gustaba era más bien hacer múltiples productos, ¿no? Entonces nos quedamos con eso. Hoy en día tenemos casi 50 apps publicadas, yo creo más o menos, o proyectos o activos, o sea, bastantes apps. Yo creo que eso me gusta mucho de mi trabajo y hoy en día yo me acostumbro y pues... Uy, ya les hablo a estos cuates. Además de eso, yo creo que el aprendizaje que tienes y el trato con empresas y la gente que conozco, pues no me hubiera pues hecho llegar tan lejos, ¿no? Como hoy en día lo hemos hecho o hemos trabajado. Yo creo que ese es un valor súper importante de tener una empresa, ¿no? A diferencia de quizá haber montado cualquier otra cosa, el hecho de tener o haber montado una empresa yo creo que es un aprendizaje que nadie te da y sí vale la pena hacer el esfuerzo siempre y cuando seas muy consciente de lo que quieres, ¿no? O sea, si lo haces como muy al aire, pues puede no o funcionarte muy bien. Entonces sí tienes que ser bien cuidadoso con pues cómo estás haciendo las cosas pues para que no te vayas mal o no te endeudes. Y no digo que no nos haya pasado, pero sí es algo que al menos es complicado. O sea, si tienes una familia o algo así, yo sí te diría no emprendas para nada. O sea, dedícate a tu casa, a tu familia. No es que no lo asimile así, pero pues yo he visto a mucha gente fracasar y o sea, hoy en día ya no me da el miedo que me daba antes, pero pues sí, el hecho de que siempre eso es una posibilidad, o sea, y lo vi con muchos amigos y pues si no tienes a nadie que mantener y no tienes ninguna responsabilidad, pues en general es una buena idea, ¿no? Pero y aquí yo creo que voy a pillar feo. Entonces intenten, yo creo que, o sea, si van a emprender algo así, pues sí, no se la jueguen, o sea, sí váyanse un poco más un poco más a lo seguro si es que tienen una familia y sí, efectivamente. Y pues sí decidan más que nada pues apostarle a algo un poquito más seguro y saber a lo que están jugando, porque no es, como les digo, o sea, a veces emprender pues sí es muy, muy, muy arriesgado y pueden pues poner no solo en riesgo su familia o su patrimonio completo. O sea, mucha gente se endeuda y así, pues no está tan padre. Les hablo de estos cuates y vienen. Miren cómo se laguea esto aquí. Siendo que, igual en los frames es algo normal. Estaba como muy cerca. Entonces, pues
recomendación, pues, follow your dreams. Esto está más enfocado a chavos, o sea, chavitos quizá que quieren, que me escuchan. De hecho, hay muchos chavitos, ¿no? Que es como, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Y qué haces? Y pues la verdad, yo creo que está padre, pero pues, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, como les digo, tienen que balancear mucho lo que hacen y yo creo que es algo que yo no me di en un inicio, el hecho de balancear las cosas es algo que no hacía, o sea, de hecho todavía no lo hago muy bien, pero ya lo mataron, de hecho yo no lo maté, pero bueno, y sí balancean como todo lo que hagan para que salga lo mejor posible y les quede algo y no se arriesguen y no metan todos los huevos en una canasta, sino diversifiquen y pues es algo que poco a poco va a sufrir sus logros, ¿no? Y pues yo creo que esto se está alargando un poquito, no sé realmente de qué hablé y pues con este jefe final que nos echamos 2 el día de hoy yo creo que voy a terminar el video. Me gusta hablar como así al aire porque es como realmente lo que estoy pensando, ¿no? Y es muy satisfactorio y alguna vez lo quería escribir pero es súper complicado escribir todo o me canso, de hecho los artículos que luego tengo pues no los termino, entonces mejor suelo hacer un video y es como más sencillo. Y pues bueno, entonces yo creo que voy a dejar esto hasta aquí. Nada, voy a cuidar muy bien que el audio se grabe al mismo tiempo que la pantalla. Bueno, todo lo tengo que editar después. Y bueno, esto sería todo. Les mando un gran saludo y hasta la próxima.